Amigos, estamos de regreso hoy en Venezuela Empresarial. Estamos por Unión Radio 105.3, todo el tiempo en todas partes. Hoy estamos hablando de un tema importantísimo, el tema salarial. Wow, qué difícil se nos ha vuelto, ¿verdad? Porque hacemos grandísimos esfuerzos. Yo creo que yo nunca había trabajado tanto en mi vida como ahora, jamás. Pero bueno, y trabajamos para generar algo de ingresos y vas al supermercado y se acabó el ingreso. Parece mentira, eso es sal y agua realmente. Increíble, impresionante. Bueno, tenemos en línea a Raúl Briceño, el experto. Además, tenemos a una persona, yo diría que es la persona más calificada en el país para hablar del tema salarial. Y bueno, lo dejé en línea para conversar acerca de ese componente en divisas. ¿Ha significado algún tipo de aliciente? ¿La empresa se puede comprometer a largo plazo para otorgar así sea $2 o $20 o $50 a un colaborador para mantenerlo activo dentro de la organización? Sin duda que la figura de los dólares es muy atractiva. Los dólares son la moneda mundial, les guste o no a algunos sectores en este país, para el intercambio. El dólar en sí mismo es sólido. Nuestra distorsión no es pagar dólares, nuestra distorsión es cuando esos dólares se convierten en tasas cambiarias controladas que hacen elemento de distorsión en la estructura de pago. Porque si nosotros estuviéramos pagando dólares como cualquier otra de las economías que tienen esas figuras estables, como Ecuador o como en Colombia pagando en pesos, etcétera, los dólares serían útiles y estructurales. Pero en nuestra economía los empresarios tienen dificultades porque hay un componente errático del comportamiento de la tasa cambiaria. En eso hace que el año pasado, cuando tú comparabas cuánto te costaba la canasta alimentaria en dólares, las cifras zigzagueaban. En un mes te costaba 90, luego te costaba 150, después te costaba 45, después te costaba 360. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo es esto de que la estructura de dólares cambia en relación a la forma en que adquiero la canasta alimentaria? Y la respuesta es que cuando la conviertes en esta economía distorsionada, esos dólares comienzan a ser para el empresariado o para la figura de pago una dificultad. En Así es. Y el mercado, como última pregunta, Raúl, te quiero consultar, ¿cómo se comporta cuando hablamos de esas curvas de incremento que pareciera que han favorecido un poco más al personal de base en comparación con esas curvas que no se le pueden otorgar en el mismo porcentaje de incremento al personal administrativo, profesional o gerencial? Eso, por supuesto, ha cerrado la brecha y podría causar un descontento o una desmotivación de las personas que están encargadas como de la estrategia, de la parte ejecutiva, de la parte administrativa del negocio. desde agosto del año pasado, cuando nosotros vimos un incremento salarial de salario mínimo en 5.600% y no pudimos extrapolar ese comportamiento al resto de la estructura, hemos estado viendo que las curvas se crecen desde la perspectiva del impacto del pago más en la base que en los elementos o en los responsables de la estrategia. Y eso ya pasó en el pasado, en los años 2012, 2013, y nos costó mucho trabajo corregirlo, tanto desde la perspectiva objetiva como desde la perspectiva emocional. Porque esos que están llevando a cargo encima las grandes responsabilidades se preguntan, bueno, pero ¿por qué esto es inverso? Dios mediante, las cosas en nuestras perspectivas que cambien y que cambien para que tengamos una economía sana y en consecuencia una estructura de pago sana. Raúl, por último, ¿cuál es tu recomendación a las empresas para recuperar un poquito ese poder adquisitivo, cajas de alimentos, bonificaciones, valoración de puestos, componentes? ¿Qué hacemos para que la gente se quede en Venezuela, no siga tratando de irse del país como única salida? Tres grandes recomendaciones que no son sencillas, aunque se dicen fáciles. La primera es: incremente el ingreso de su trabajador tanto como pueda y tan rápido como pueda. Ese es el primer elemento. El segundo, acompañe a su trabajador. Probablemente cuando comiencen a profundizar en el próximo tema sobre emociones van a poder entrar más en esa idea de acompañar la emocionalidad de mi trabajador, escucharlo, entender que de alguna manera necesita de mi apoyo. Y el tercero es que ya hemos pasado mucho tiempo en la parte dura. Tenemos que esperar este resto
para continuar y llegar a esa Venezuela que tú comenzabas en tu inicio, novedosa, esperanzada y que nos va a llevar hacia adelante. Muchísimas gracias, Raúl. Estoy convencida que si lo vamos a lograr, tenemos a muchas personas valiosas como tú, como mi invitada, Mariela Arteaga, como tantas personas hermosas y maravillosas que conocemos en nuestro sector empresarial y productivo del país, que vamos a sacar seguramente a Venezuela adelante. Mariela Arteaga, psicólogo clínico, coach, amiga además. Gracias, Mariela también nos acompañó el jueves en la presentación de resultados de la 18ª encuesta regional de salario y llevó un tema divino. Hablaste de la capacidad emocional, un tema que además pues está muy vinculado a lo que está pasando hoy en día en el país, y de verdad pues es para mí un lujo, un honor tenerte hoy en cabina, porque estoy totalmente convencida que la conflictividad emocional podría estar superando la conflictividad social, política o económica. Nosotros creemos que el problema está en lo político y que si algo cambia en lo político, pues bueno, cambia el país. Pensamos que el problema está en lo económico y pensamos que si se resuelve algún factor productivo o económico, también se resuelve el asunto. Creemos que el problema está en lo social y creemos que, bueno, si reinsertamos valores y acomodamos estructuras sociales, se acomoda el país. Pero realmente se va a acomodar el país si no resolvemos la conflictividad emocional de un país que lo que tiene son vaivenes emocionales. Un día estamos tristes, otro día estamos alegres, un día estamos animados, otro día estamos derrotados. Mariela, ¿cómo se come esa capacidad emocional? Bueno, hoy el jueves conversamos acerca de esa capacidad emocional, y una de las primeras cosas que decíamos era que la capacidad emocional es infinita y que depende de nosotros podemos decidir nuestras emociones. Entonces es muy sencillo, pero ¿y si no las quiero decidir? ¿Y si no las sé decidir? Entonces, bueno, el componente emocional, entendiendo y mucho de lo que conversé el jueves con ustedes, fue acerca de que si no le prestas atención a lo que las emociones está haciendo con tu cuerpo se enferma. Se enferma fisiológicamente. No estamos hablando de que estás enfermo mentalmente. Estás enfermo de la piel, estás enfermo cardiovascularmente, estás enfermo de gastritis, estás enfermo de incluso el cáncer está relacionado con esas opresiones y esa incertidumbre, ese mal manejo de la incertidumbre. Entonces, ya tenemos varios años, Mari, en esa toma de conciencia. Yo creo que somos los terapeutas, los coaches, los psicólogos, en esa toma de conciencia de que necesitamos enseñar a las personas a tener inteligencia emocional, que no es más que gestionar las emociones a tu favor. Pero ¿será ocultarnos y taparnos los ojos ante lo que está sucediendo? No. Es aceptar inclusive lo que está sucediendo como una situación real, y cuál es la fortaleza en la que tú tienes que estar dentro de ese proceso. Ahora tienes que saber cómo hacerlo. Y yo creo que estábamos como dormidos emocionalmente. Y esto es como un tsunami que pasó por nosotros y nos dimos cuenta que el agua moja. Nos dimos cuenta que el tsunami además duele. Nos dimos cuenta que que arrasó con una cantidad de cosas que creíamos nuestras. Entonces ahí hay pérdidas, ahí hay dolor, ahí hay incertidumbre, ahí hay desconcierto, ahí hay desespero, frustración, porque miren todas esas sensaciones, y eso lo llamamos nosotros sentimientos, porque las emociones que necesitamos controlar realmente son 4: miedo, tristeza, rabia y alegría. Pero entonces todos esos sentimientos que puede traer ese tsunami que lo trajo, y que ya nosotros estamos, algunas personas agarradas de un tronco, otras personas sacándose el alga de la boca, otras personas quejándose del dolor, pero todas ellas necesitan una estrategia y una fortaleza emocional para enfrentar lo que es un hecho. Es un hecho que hay dolor, es un hecho, fíjate que la euforia permanente no existe. No, sí, tampoco sería sano, ¿no? Estar todo el tiempo ahí. No lo es. Y tampoco controlar las emociones y decidir la emoción y decidir siempre por la alegría no es la decisión. Es
darle el justo valor a la emoción cuando llega. O sea, nosotros necesitamos, los venezolanos, yo creo que es que necesitamos encontrarnos en eso, o sea, estar tristes cuando realmente necesitamos estar tristes y elaborar el duelo que necesitamos realmente elaborar. Solo que el desconcierto, la incertidumbre, la frustración no nos permite hacer uso de la herramienta necesaria para poder tomar la decisión adecuada. Pero en eso tenemos que estar trabajando, porque de eso depende nuestra felicidad. Y poder enfrentar esta situación, ¿no? Poder enfrentarla de manera asertiva. Saberla pasar en forma sana, no morir sana dentro de ella. No morir dentro de ella, ¿no? Entonces, y la felicidad existe, y puedo estar feliz en este momento, con este tsunami, sí, porque hoy incluso el jueves conversábamos acerca de esta situación y decíamos que la felicidad es esa sensación de serenidad y de paz que te puede dar saber que estás haciendo lo correcto. Entonces yo creo que allí es donde viene todo el trabajo. Y hacer lo correcto en este momento podría ser perfectamente lo que estamos haciendo la mayoría de los venezolanos. Seguimos trabajando, apostamos a Venezuela, creemos en el talento, nos estamos formando, nos estamos informando, correcto, estamos mejorando nuestra comunicación, mantenemos nuestro talento activo, mantenemos a nuestras familias lo más alejadas posibles de la crisis para solventarlos emocionalmente. Mariela es CEO de PRP Empresariales. Esta empresa, por lo que entiendo, por lo que me enviaron a producción, es experta en algo que se llama factores de riesgo psicosocial. Y bueno, el término me llamó la atención y por supuesto hice algunas investigaciones acerca de ese tema. Y podríamos estar hablando de cuidar la incidencia de esos factores, esos riesgos psicosociales, sobre todo en las organizaciones, entendiendo que nosotros pasamos buena parte de nuestro día en la organización. Y si nosotros logramos en las organizaciones sanar o contribuir a que haya emociones sanas, podríamos estar haciendo como un efecto ola, ¿no? Sí, un efecto bien positivo y lo comentaba Raúl hace rato y decía que las empresas tienen que entrar en conciencia de que deben contribuir no solamente a nivel de salario y de alimentación, sino a contribuir en recreación, en formación, decía Damiano el jueves, qué importante es la formación hacia los colaboradores y conversábamos acerca de crear burbujas. Y las burbujas no es aislarnos. Acuérdense que las burbujas son transparentes. Desde las burbujas nosotros vemos lo que está pasando afuera, pero que necesitamos eso, necesitamos respirar burbujas. Y las empresas son los mejores lugares para crear burbujas a sus colaboradores. ¿De qué hablamos? ¿Qué es la empresa donde te vas a recrear? Es en la empresa donde vas a pasarla bien y a sentirte en familia con tus trabajadores y tus compañeros. Es en la empresa donde tú vas a lograr sentir que das el máximo de tu capacidad. Es una empresa y los factores psicosociales están relacionados con de qué forma es el liderazgo, la demanda del trabajo y si estás recompensado o tienes un reconocimiento real como persona. De eso vamos a hablar ahorita en el próximo segmento. Vamos a que Mariela nos explique qué es eso del riesgo psicosocial, cuáles son los identificables y si eso se convierte en patología. Nos podemos enfermar si no nos cuidamos las emociones. Amigos, vamos a ese breve mensaje comercial. Regresamos con Mariela Arteaga en Venezuela Empresarial.